La gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, mis amados hermanos. En el nombre del Señor les enviamos un saludo desde acá, desde casa, hasta donde esta señal está llegando. Queremos bendecir su vida, queremos decirles de que oramos por ustedes, queremos decirles también que estamos agradecidos con Dios por la oportunidad que nos concede de poder dirigirnos hasta su hogar y de que usted pueda, juntamente con nosotros, ser bendecidos a través del estudio de la palabra. En esta hora yo quiero hablar sobre un tema que podría creerse que es un tema netamente motivacional. Más que motivacional, yo quiero que enfocarnos en esta noche en un tema que tiene que ver con el carácter, la forma en la que nosotros enfrentamos nuestras vicisitudes de la vida. Para todo problema, toda situación, necesitamos carácter. Y por esa razón, yo quiero hablarles de ello en esta hora, con la única intención de que aprendamos juntos cómo nuestro carácter tiene que ver no solamente con nuestra personalidad, sino también con el desarrollo de muchas actividades que nosotros realizamos. Y para ello, yo le voy a pedir que abra su Biblia al libro de los Salmos, en el Salmo 119. Leemos en el versículo número 28, y dice así: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Note los versículos, o note el versículo, un versículo muy enfático, muy interesante. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. David entendió que había un problema. Él detectó el problema, pero también detectó la solución. Por así decirlo, el problema tenía que ver con la ansiedad. Y él experimentó en carne propia muchas situaciones difíciles que le trajeron complicaciones. Una de ellas es cómo luchar con la ansiedad y cómo la ansiedad golpea el alma. O sea que tiene que ver con las emociones, tiene que ver con nuestro ser interior. Cómo el pueblo de Israel llegó a experimentar algo muy interesante. Cuando fueron llevados al cautiverio, ellos experimentaron de buena mano dos cosas. Número uno, ellos experimentaron la presión externa. Fue llevados al cautiverio. Y eso dio como consecuencia el estrés interno. Entonces, todo lo que nos sucede afuera, externamente, repercute en nuestro interior. En este caso, en nuestra alma, en este caso, nuestras emociones. De tal manera que el salmista David lo expresa de esa manera: se deshace mi alma. La presión fue tanta que David llegó a tener serios problemas de tipo emocional, de tal forma que necesitaba cierta ayuda en cuanto a sus emociones, pues sus emociones estaban en un nivel bastante complicado. Normalmente lo que nosotros conocemos como estrés. Ya dije de que presión externa igual a estrés interno. Pero alguien podría pensar, bueno, entonces si quitamos la presión externa, automáticamente va a bajar el estrés interno, o sea, la ansiedad interna va a menguar. No necesariamente, porque en la vida del cristiano el Señor fue muy enfático
cuando dijo de que en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, verso 33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En ningún momento se nos dice aquí de que no habría presión. Entonces, si la presión externa me lleva a la aflicción interna, al estrés interno, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Tratar de evitar los problemas externos afuera para que no me afecte el problema interno. De ninguna manera, porque al tratar de hacerlo, resulta que nosotros queremos solucionar un problema y generalmente creamos otro. Tratando de solucionar una situación, la complicamos de otra manera. En otras palabras, tapamos un agujero y abrimos otro más grande. No se trata entonces de evitar o evadir las situaciones externas. Se trata de saber cómo enfrentarlas. Se trata de cómo saber cómo lidiar con este tipo de problemas. Y este tema, con la ayuda del Señor, lo vamos a dividir en dos partes porque hay algunas características que quiero tocarlas que por asuntos de tiempo me va a ser imposible abarcarla en esta sesión, pero con el favor de Dios, el día domingo estaremos tomando la segunda parte de ese tema porque considero que es un tema muy interesante y si usted me está siguiendo se va a dar cuenta de que es muy, muy importante. Entonces, el carácter, ¿cómo se ve o qué es carácter? Bueno, como un líder, como una persona trata con las circunstancias de la vida, dice mucho de su carácter. O sea, no es temperamento. La gente a veces confunde temperamento con carácter. Son de un mal temperamento, son enojados, son recios, pues son malhumorados. Y eso la gente equivocadamente le llama carácter. Eso no es carácter. Carácter es saber lidiar, es saber enfrentar las circunstancias difíciles que vienen a nuestra vida. Ahora yo pregunto, ¿será que habrá ser humano que no tenga problemas? No lo conozco todavía. Todo ser humano tiene sus dificultades. Mayormente los que profesamos la fe atravesamos un sinnúmero de circunstancias difíciles, ya sea este tipo emocional, ya sea de este tipo físico, o tal vez de ese tipo económico, o de alguna manera nunca estaremos exentos de tener problemas. El asunto aquí no es que vayan a venir problemas, el asunto aquí es cómo yo voy a lidiar con esos problemas. Entonces, elegir es carácter. Usted sabe que para tomar una elección se necesita de carácter. Y muchas veces ese tipo de elecciones trae consecuencias. Y algunas de ellas son consecuencias negativas. Pero nosotros tenemos que aprender a tomar decisiones. En la vida vamos a tener que tomar decisiones tarde o temprano. Y entonces es ahí donde vamos a saber elegir. Pero ¿cómo elegimos? Tenemos que tener un carácter. Y ya dijimos, carácter es lidiar con las circunstancias de la vida. En tercer lugar, el carácter es una acción que determina quién eres y qué haces. O sea que el carácter no solamente es una distinción de temperamento, sino carácter es quien define a una persona, quién eres y qué haces. Eso es lo que te define como una persona, con carácter, con criterio propio. O sea, no siguiendo a las masas, sino siguiendo tus opciones. En este caso, la palabra de Dios. Entonces vamos a entender esto que es muy interesante. Y tenemos en la Biblia algunas mujeres que tomaron decisiones. Y fueron decisiones muy interesantes. Tenemos a Abigail, a Eunice, a Priscila, a Séfora. O sea que estas mujeres en el relato bíblico tuvieron que tomar decisiones. Decisiones que definieron su carácter. ¿Quiénes eran?
¿Qué querían? ¿Por qué estaban aquí? ¿Qué era lo que realmente querían? Abigail era una mujer, la Biblia la describe como una mujer muy hermosa, talentosa e inteligente, casada con un marido agrio. Un limón no le ganaba al hombre. Sin embargo, ella supo cómo manejar esa situación de matrimonio. Los mejores matrimonios es cuando las personas con su carácter saben lidiar, permear las circunstancias que vienen a la vida, específicamente en el matrimonio. Creamos carácter cada vez que hacemos elecciones. Que hacemos elecciones, formamos y hacemos carácter. O sea que lo que define mi carácter es el tipo de elección que yo hago. Lo que yo elijo, lo que yo decido hacer, es lo que define mi carácter. Porque lo que yo defino, lo que yo voy a hacer, eso me define a mí como persona porque quién soy y qué hago. Pero una vez que tengo definido eso, yo me voy a encontrar, como hice una elección, me voy a encontrar con problemas o circunstancias. Ahora, ¿cómo enfrento yo esos problemas o esas circunstancias? Eso es lo que define mi carácter. Si se da cuenta, el carácter no tiene nada que ver con temperamento. Ser de ánimo muy elevado o explosivo. Hay algunos que parecen Alka-Seltzer o Sal Andrews, efervescente, explotan con una facilidad y equivocadamente le llaman qué carácter el que tiene. Eso no es carácter. Ya hemos tratado de ir definiendo la palabra carácter. Entonces, cuando hacemos elecciones, y esto tiene que ver mucho con las finanzas, porque las finanzas tienen que ver mucho con los conflictos matrimoniales, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema en los matrimonios? Las elecciones financieras. ¿Cuál es la actitud de la esposa cuando el esposo obstinadamente hace una decisión y una elección donde pierde dinero? ¿Acaso todo el mundo lo felicita? ¿Acaso el cónyuge es la primera que le dice, qué bueno, qué buena elección la que hiciste, perdiste bastante plata, te felicito por eso? Absurdo. Entonces, los conflictos matrimoniales generalmente tienen que ver con la elección del dinero. Esa es la raíz de los problemas matrimoniales. Antes de que llevaran los problemas a la alcoba, fíjense que muchos se enfocan que los problemas de matrimonio están en la alcoba, ¿no? Antes de que los problemas se pronuncien en la alcoba, ya se pronunciaron de otra manera. Y generalmente tienen que ver con el asunto financiero. Cuando la familia, cuando el hogar tiene problemas económicos, generalmente van a tener problemas de alcoba. Pero cuando la gente lo sabe permear, entonces es ahí donde nosotros podemos ir avanzando en cuanto a este sentido. Steven Bergles, autor del libro El síndrome del éxito, es un psicólogo de Harvard. Él dice que la arrogancia, los dolores de sentimiento de soledad, búsqueda de aventuras destructivas, el adulterio, es el terrible precio a pagar por el carácter débil. Este señor de Harvard, Steven, él dice que cuando una persona no tiene carácter, cuando una persona no sabe tomar decisiones, se deja guiar, solamente se deja arrastrar. Y ahí es donde vienen un montón de aventuras amorosas, final destrucción del matrimonio, el adulterio, los sentimientos de soledad o los versus sentimientos de arrogancia. Todo este tipo de situaciones son las que llevan a algo muy interesante. Este mismo Steven Berg dice que hay un fenómeno muy interesante. A mí me llama mucho la atención porque dice que el hombre fue creado del barro
y la mujer fue criada del hueso, del hueso duro. La conclusión de esta tesis nos lleva de que este señor de Harvard, en la clínica, en el consultorio, cuando han habido problemas matrimoniales, él detectó algo muy interesante, que los hombres, a pesar de su machismo, a pesar de sus situaciones de hombre, a pesar de su situación en la comunidad, fíjese que cuando ha habido problemas de infidelidad, el hombre es más propenso a mantener o proponer una cordialidad, una amistad. No así la mujer, y se creería que es al revés, pero no. La razón obedece a de que el hombre fue creado, su materia prima es el barro, tierra, y la mujer su materia prima es el hueso. Y aquí tendríamos mucho que decir y mucho que aportar, porque las mujeres enfrentan situaciones muy adversas y salen airosas, situaciones bien complicadas, pero se debe quizás a su materia prima, a que de donde fueron formadas, de lo duro, aunque la Biblia las describe como vasos más frágil, pero hay algo de su naturaleza que las describe como más fuertes en algunos sentidos. Entonces, aquí teníamos que hacernos una pregunta. ¿Cómo juegan las palabras con las acciones? ¿Nuestras palabras son coherentes con nuestra forma de accionar? ¿Mis palabras concuerdan en la forma de ser? ¿Juegan mis palabras con lo que yo digo? Es ahí lo que se conoce en psicología clínica como disonancia. Cuando la persona dice una cosa pero hace otra. Entonces no hay ninguna relación. El Señor Jesús era una persona que era coherente con lo que decía, en el sentido de que lo que decía, lo hacía. No así los fariseos, los escribas. Él los atacó porque dijo, bueno, hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque había una disonancia entre ellos. Hablaban muy bien, pero practicaban muy mal. Entonces, ¿mis palabras concuerdan con mis acciones? Si mis palabras concuerdan con mis acciones, creo que voy por un buen camino. Y eso define mi carácter. Y eso define que cuando me tenga que enfrentar las situaciones en esa situación, enfrentar las acciones del pasado construye un futuro. Alguien dijo en una ocasión, un hombre filósofo, de que no podemos vivir del recuerdo. Pero si nosotros no enfatizamos algunas partes del pasado, prácticamente no podremos desarrollar nuestro futuro. Y hay alguien que dijo por ahí, no hay que olvidar la historia porque un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Pareciera contraproducente, pero el Señor lo dijo de una manera, que no traigamos a la memoria las cosas pasadas. Pero también dice de que, y te recordaré por todo el camino por donde has pasado. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Se debe o no se debe recordar? Aquí lo que está diciendo es que si lo que vas a recordar del pasado es para impulsar en tu futuro, enhorabuena. Pero si vas a recordar el pasado para estar en un letargo y comenzar a lloriquear sobre el pasado, de lo que hiciste o dejaste de hacer, de lo que no tengo, porque debería haber hecho, porque no hice, el pasado es historia. Te debes de enfocar en el presente para que esto afecte tu futuro. Y eso nos lleva a una situación bien interesante. ¿Sabe qué define el buen carácter? El compromiso. Y aquí es donde yo puedo observar que la gente no tiene compromiso. Véalo usted en la congregación. ¿Cuánta gente comprometida hay? Son pocos.
La mayoría de la gente de las congregaciones solo llegan como culteros. Llegan al culto, les gusta ir, sentarse, oír las alabanzas, oír el sermón. Y hermanos, Dios los bendiga. Nos vemos hasta el siguiente domingo o hasta la siguiente reunión. Y así pasan los meses, pasan los años y así están las personas. Cero compromiso. Y cuando una persona no tiene compromiso, difícilmente avanza. Cuando una persona no entiende lo que es el compromiso, pierde el sentido. Hay una historia que a mí me llama mucho la atención y que tiene que ver con el compromiso y que lo define de una manera muy interesante. Todos conocemos al artista Miguel Ángel, un pintor extraordinario. Hubieron pintores como Da Vinci, como Rafael, pintores extraordinarios. Pero, ¿cuál es la diferencia entre Miguel Ángel? Hay otros, Van Gogh, etcétera, pintores fantásticos, de un talento extraordinario. Pero ¿qué es lo que sobresale de Miguel Ángel? A mí me llamó mucho la historia y al comenzarla a leer comprendí algo que define el compromiso. Por ejemplo, Miguel Ángel, cuando tenía 30 años, el Papa Julius II de Roma lo contrató específicamente para una función. Y eso fue lo que a mí me llamó mucho la atención. Se dieron cuenta del talento del hombre y el Papa lo tomó y lo tuvo ahí. Él estuvo en la Capilla Sixtina 4 años agotadores. 4 agotadores años intensos en la Capilla Sixtina. En el cielo, en la Capilla Sixtina, es que es una cosa extraordinaria. Bueno, yo nunca he ido a Roma, ni mucho menos a la Capilla Sixtina, pero por fotografías es impresionante lo que este hombre hizo. Más de 400 figuras, ¿verdad? Y todo eso lo llevó a admirar durante 37 años. Fíjese, su vida fue intensa. Comenzó a pintar a los 30 en la Capilla Sixtina y a los 37 años, 7 años intensos, intensos. Ahí pintando la Capilla Sixtina, sus amigos no lo reconocieron su obra maestra. ¡Qué desperdicio! Miguel Ángel debería estar haciendo otra cosa o debería estar aprovechando el tiempo en otra cosa. Pero el impacto que Miguel Ángel hizo en la comunidad artística ha sido increíble. Fue el tutor y la influencia mayor para Rafael, uno de los grandes dibujantes y artistas, pintores, con el talento de Rafael. ¿Pero quién fue su inspiración? Miguel Ángel. Ahora, Miguel Ángel se murió, pero su obra quedó plasmada en la Capilla Sixtina. Es que es una obra de arte extraordinaria. ¿Pero qué lo llevó a hacer eso? Su compromiso. O porque el Papa le dijo, 100 papas le pudieron haber dicho, si no hubiera querido, no hubiera querido. Pero el hombre tenía un compromiso con su talento y con lo que lo pusieron a hacer, que es impresionante. Pero yo pienso, Miguel Ángel, con su compromiso, ¿cómo logró impactar a la comunidad artística? ¿No será que usted y yo, con nuestro compromiso, podemos impactar a nuestra familia, a la comunidad en la que vivimos, o a la iglesia tal vez a la que asistimos? ¿No será que nuestro compromiso puede impactar a alguien? Porque ¿qué es lo que define a una persona? ¿Qué es lo que define a un cristiano? ¿Cuán bonito canta? ¿O cuántos años lleva en el Evangelio?
¿O cuánto compromiso tiene para con Dios? Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Si usted se da cuenta, todo esto es parte del carácter. Una persona de carácter es una persona que tiene compromiso. Está comprometida. Se compromete con Dios hasta las últimas consecuencias. Yo todavía no comprendo porque hay personas que dicen que ya no perseveran en el Evangelio, se fueron al mundo. Y cuando uno les pregunta, ¿y por qué? ¿Qué los llevó a eso? No, me cansé. Y yo digo, pero ¿cómo alguien puede cansarse del Señor? Mi conclusión al estudiar todos estos temas es de que la gente no tiene compromiso. Y como no quiere compromiso, se mantiene al margen. Porque qué mejor ir a un culto, cantar, dar una ofrenda y me voy y no tengo que rendirle cuentas a nadie, que es lo que a la mayoría de gente le gusta. En cambio, el que está comprometido siempre vigila el bienestar de la sociedad, iglesia, comunidad donde está, en beneficio de, no de él, sino de muchas personas. ¿Por qué es tan importante el compromiso? Porque el compromiso nos da un nuevo poder en la enfermedad, en la pobreza, en el desastre. Necesitamos compromiso. Mayormente en esta situación difícil que estamos en el país, necesitamos compromiso. Comprometidos con Dios, con la fe. Lo hemos dicho una y otra vez y repetidas veces. El virus no llegará a su casa, pero si alguno de los que me está escuchando de la fe se lograra infectar, poderoso es Dios para sanarlo. ¿Se puede infectar? Sí, pero no se va a morir. Y si aún se muriera, sería un error teológico decir, el virus lo mató. No. Si alguno se llegara a infectar y se llegara a morir, el enfoque no sería el virus lo mató. No. El Señor se lo quería llevar y permitió que eso hasta llegaran sus días y se lo lleva. ¿Se da cuenta del enfoque? Es diferente. Cuando ya se entiende cómo esto trabaja de la fe, ya no le tiene miedo a esta situación, a este virus, a cualquier situación económica, financiera. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. El compromiso demuestra que tienes convicción y que crees en tu causa. Es lo que le estoy platicando. En Evangelio, ¿qué nos define como cristianos? Porque cantamos coritos, pertenecemos a una denominación. No, es nuestro compromiso con el Señor. A medida que nos hemos comprometido con Él, le servimos. Estamos comprometidos con Él. Él es nuestra vida, Él es la razón, Él es nuestro todo. Solo tenemos algo en mente. ¿Cuál es? Comprometido con su reino. Seguirlo a Él, hacer lo que a Él le agrada. De eso debe estar inundada nuestra mente y cerebro, de la causa de Cristo. ¿Pero qué nos lleva a eso? El compromiso. El compromiso siempre precede al logro. Y también hay una historia que estaba leyendo que me llamó mucho la atención. Todos conocemos al famoso jugador de básquetbol, Michael Jordan, jugador de la NBA. Se han levantado un montón de hombres jugando básquetbol, pero usted sabe de que Michael tenía un talento especial. Famoso el hombre, Michael Jordan de la NBA, tenía una meta y un compromiso de corazón. Él tenía un eslogan que a mí me llamó mucho la atención y su eslogan era enfócate en las debilidades. Todos sabíamos de lo espléndido que era Michael Jordan al jugar con su pelota y ya en el campo. Pero algo que impresionaba ver a Michael Jordan que cuando hacía los tiros libres, era raro que Michael Jordan fallara un tiro libre. Y alguien dijo, no, es que el hombre tiene un talento, es tremendo. Y él dijo, no, enfócate en las debilidades.
Y en su narración, él dice que él entrenaba todos los días, pero él entrenaba los tiros libres y entrenaba 500 veces diarias tiros libres. Obviamente, los que fallaba no eran tomados en cuenta. Se tomaban en cuenta los 500 tiros libres que encestaban. 500 tiros libres lunes, 500 martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, inclusive a veces hasta domingo. Porque cuando una persona está comprometida con algo, está comprometida al 100. ¿Quién era Michael Jordan? O sea que era porque nació con un talento desde que nació el bebé Jordan. Este va a ser basquetbolista y este trae un talento para encestar tiros libres. No. ¿Qué lo llevó a eso? La persistencia, la perseverancia, el compromiso. ¿Cómo hay hombres y mujeres brillantes de compromiso? ¿Cómo hay mujeres brillantes? ¿Cómo hay hombres brillantes que sobresalen? Traían talento. Tuvieron compromiso. Se comprometieron con lo que estaban haciendo. No eran mediocres. Ese es el problema del evangelio, que hay un montón de evangélicos, pero evangélicos mediocres, que no se comprometen con el reino, que no se comprometen con Dios, que no avanzan. Todo lo que hacen es mediocridad. Y recuérdense que la palabra mediocre es a medias. Medio leen, medio estudian, medio trabajan. Una chambonada realmente que no sirve para nada. No se comprometen. La gente comienza, miren, un fenómeno. La gente comienza a leer un libro. 2, 3 páginas lleva ya. Ay, ya no, qué aburrido. ¿O no? Y alguien me dijo, es que no tengo el talento para leer. Esto no es cuestión de talento, es cuestión de hábitos. ¿Cómo se lo compruebo? Mire, pues, el leer es un hábito. Al principio, el que no le gusta leer, que logre leer un libro completito, es un éxito. Para medida que le va encontrando la razón a leer, y a leer, y a leer, va leyendo más rápido, se concentra más. Igual, el compromiso y el hábito del internet. ¿Ah? Así como usted pasa 2 y 3 horas metido en ese chonche, en el internet, en el Facebook, en las redes sociales. Ese es un hábito. Antes de comprarse un teléfono, usted no tenía ese hábito. Ahora se tiene un smartphone, entonces creó el hábito del internet y ahí está. O sea que sí es un hábito. ¿Se puede? Se puede. ¿Me estoy dando a entender? Espero que sí. Esa es la manera. En el evangelio, porque hay gente que avanza, porque tienen compromiso. Gente que se define en algo hasta que lo logra. Gloria sea el nombre del Señor. Metas interesantes. Y cuando yo le digo, qué tremendo. Claro, entonces cualquiera podría convertirse en un Michael Jordan. Pues Michael Jordan solo hubo uno, pero ¿por qué no? Con compromiso hasta podían superar al mismo Michael Jordan. Porque él mismo dijo, sus debilidades eran, él tenía velocidad, altura, movilidad, y todo el asunto. Pero en cuanto a los tiros libres, ahí fallaba. Hasta que lo perfeccionó, entrenando ese tiempo que ya le dije. Y llegó a ser lo que hoy conocemos como un hombre tremendo. Ahí la persona debe ponerse metas. Pero una persona que no tiene compromiso no le gusta pagar el precio. ¿A cuántos de nosotros nos gustan las cosas buenas? Creo que a todos. Pero todo precio. Yo no puedo pretender querer una cosa buena y no pagar el precio.
Todos los logros en la vida tienen un precio. ¿Usted cree que esos hombres y mujeres de Dios que han llegado al éxito, hablo en buena lid, porque hoy éxito es sinónimo de dinero? No, dejemos eso a un lado. Hablo de logros en Dios, éxitos, madurez, discernimiento espiritual. ¿Usted cree que lo consiguieron de la noche al día? No, pagaron un precio. Precio de sufrimiento, precio de oración, precio de lágrimas. Pero como estaban comprometidos, siguieron, avanzaron, nadie los detuvo, nadie los desanimó. ¿Verdad? Y ese es el punto. Otro punto que es muy interesante, unido al compromiso, es el coraje. Coraje no es agarrarse a trompones con alguno, no, no, no. Coraje es enfrentar las situaciones difíciles y hacer lo que tiene que hacer. Alabado sea el nombre del Señor. Hacer lo que tiene que hacer. Ese es coraje. El liderazgo de por sí es una expresión de coraje que compromete a las personas a hacer lo correcto. Interesante. Coraje. Yo tengo que hacer lo correcto y lo voy a hacer en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Hay una señora que me llama mucho la atención, ya para ir aterrizando. Eleonor, una mujer bien interesante. Mire lo que dice Eleonor. Tú ganas fuerza y coraje y confianza en toda experiencia cuando te detienes a enfrentar el temor. Tú ganas fuerza, coraje y confianza en toda experiencia cuando te detienes a enfrentar el temor. Y mire, como dijo Eleonor Roosevelt, esta pandemia nos debería, más que meternos temor de que nos vamos a infectar, debería de llenarnos de coraje, de fuerza y de confianza en la palabra del Señor. Yo le hago una pregunta. Este virus y cualquier otro que pueda venir, porque no solamente está el COVID, hay un montón de virus existentes en el planeta Tierra, pero yo le pregunto, ¿un virus es mayor que el poder de Dios? Definitivamente no. El poder de Dios es poder de Dios y esto se conquista a través de la fe. Pero mire, se gana fuerza venciendo el temor. De todos es conocido, nosotros somos seres emocionales y nos movemos por neurotransmisores. No pretendo darle una clase de psicología clínica o biología, pero nosotros somos seres que nos movemos por transmisores donde sustancias como la dopamina y la serotonina se disparan y entonces estamos variantes. El temor, el temor, el temor al contagio, el temor al virus, el temor a esto, el temor a que nos va a atrapar, el temor a que hay muerte y que muchos están muriendo. Entonces, todo ese temor hace que las sustancias de nuestro organismo se comiencen a distorsionar. Y entonces el temor lo que hace es que baja los niveles de autoinmune. Y entonces, al bajar los niveles, la persona sin darse cuenta queda más vulnerable a cualquier tipo de virus. ¿Pero qué lo causó? Porque le dio lugar al temor, le dio lugar al miedo. El miedo es un enemigo y yo estaba leyendo y es interesante, hermano, que el Señor siempre cuando enviaba a un ángel, cuando hablaba el Señor decía siempre, no temas, no temas, no temas. ¿Por qué tanta insistencia al temor? Porque el temor es un enemigo tremendo. Es un enemigo que cuando el temor logra invadir a una persona, la inhibe. Esta persona ya no puede desarrollarse.
es presa del temor que ya no quiere ni moverse. Va a cualquier supermercado y cree que lo pueden infectar. Si usted va con esa mentalidad, es seguro que lo van a infectar. Pero ¿qué es lo primero que tenemos que vencer, hermanos? Es el temor. Eleonor dijo esa forma interesante. Cuando usted y yo logramos vencer el temor, lo que agarramos es fuerza, agarramos confianza, agarramos coraje. De todos he sabido que no faltará mucho en que abran el país, en que abran el transporte público. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios tenga misericordia de nosotros, porque es entonces donde vamos a tener que utilizar la fe. Si han muerto algunos, puede ser que mueran muchos más, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que tener la confianza y que podamos vencer, amados hermanos, el temor. Venzamos el miedo, venzamos el temor. Gloria sea el nombre del Señor. Y quiero terminar con esto del coraje. Esto me llama mucho la atención, hombres escritores, y cómo se debe vencer el miedo. Fíjese, hermano, que está demostrado con muchos profesionales, tanto en la medicina como en la psiquiatría, como en la psicología. Fíjese, hermano, está demostrado que el temor baja las defensas. Cuando la gente tiene miedo, comienza ya no a ver realidades, sino comienza a ver espejismos. Ya no quiere tocar a nadie, ya no quiere hacer nada. Hermano, venzamos el miedo, venzamos el temor. Y quiero terminar con esto. El predicador del siglo XIX, Peter Cartwright, él cuenta una anécdota, una historia que llamó mucho la atención. Pero esa anécdota, historia, es verídica, fue real. Y él dice que Peter Cartwright estaba en la iglesia, y a esa iglesia donde él llegaba, le anunciaron al predicador de que estaba nada más y nada menos en su audiencia el presidente Andrew Jackson. El presidente Andrew Jackson estaba ahí en la audiencia. Y entonces creyeron ellos de que este predicador se iba a detener. Creyeron al pensar que estaba el presidente Jackson, él iba a cambiar su mensaje. ¿Por qué? Porque los que le fueron a avisar que en su auditorio estaba el presidente Jackson, le dijeron: mida sus palabras, tenga cuidado, contrólese, porque está entre nosotros el presidente Jackson. Cuando él supo de que entre su auditorio estaba el presidente, y él siguió hablando con toda tenacidad. Al terminar de su locución, muchos estaban asombrados, muchos estaban atemorizados, porque el predicador, en vez de bajarle el ritmo, habló con fuerza y dijo algunas verdades. Cuando terminó su locución, el presidente Jackson dijo: si yo tuviera un regimiento como usted, yo podría azotar al mundo. Se quedaron pasmados. Se quedaron pasmados. ¿Por qué? Porque dijeron que ellos podían, el coraje, el ánimo de agotar esa situación. Se necesitan hombres de valor, hombres de ánimo, hombres no que le lleven la corriente a la gente, sino hombres de poder, que han vencido el miedo, que han conquistado, porque el Señor dijo que no nos había dado espíritu de miedo ni de temor. Así que, hermanos, sigamos el consejo de estos hombres, más que estos hombres de la Biblia, porque tanto Eleanor Roosevelt como
como Peter Cartwright, fueron hombres y mujeres de Biblia que leían la palabra, la creían y fueron vencedores. Que el Señor bendiga tu vida y con el favor de Dios el domingo estaremos dando la conclusión de este mensaje. Dios te bendiga. Será hasta una próxima, en el nombre de Jesús.